empieza el Shara Bitajón diciendo así. Amar Mechaber, Mipnei shekadam ma'amarenu bechiyuv, Kabbalat avodat Elokim, ראיתי להביא אחריו מה שהוא צריך יותר מכל הדברים לעובד האלוקים יתברך, והוא הביטחון עליו וכל דבריו. Dice, ya que vimos en el Shara Kodem, en el Shara número 3, el Shara Avodat Elokim, que es el de servir a Dios, es decir, agradecer a Dios bendito, encontré o me fijé en que lo que más necesita, o podamos decirlo así, el trabajo y de agradecimiento a Dios más depurado y más alto nivel, es el bitajón. Es decir, que el bitajón es, como les dije la última vez, el fruto de la emuná, el fruto de la avodat Elokim. Es decir, si el árbol que da frutos es el árbol de la emuná, el árbol de el servir a Dios y el de agradecer a Dios, un fruto de ellos, es decir, el trabajo más importante de agradecer a Dios, o la forma de agradecer a Dios más importante, consiste en tener confianza en Él. Ese es el trabajo más importante, esa es la forma de agradecer a Dios de la mejor forma posible, tener confianza en Él. Y es normal. Una persona cuando pensamos, cuando tenemos a alguien que nos quiere, o que nos admira, o que quiere agradecernos, la forma de agradecimiento más grande que tú puedes obtener de alguien es que tengan confianza en ti. Es decir, que lo que tú les digas, la gente se lo crea. Que lo que tú les digas, la gente se lo admita. Que la gente vaya según tus ideas. Lógicamente, la confianza es lo máximo. Preguntan, ¿qué diferencia existe entre la emuná y el bitajón? La emuná es el grado de fidelidad, estudiamos la otra vez. Es el grado de emuná, el grado de aminut, el grado de fidelidad que tengo a una verdad. ¿Qué dice el Rambam? Emet ve'emuná kol zot ve'kayam alenu. Emet ve'emuná, en ese orden. Primero tengo que saber cuál es la verdad y estudiarla de forma racional. Y una vez que estudié cuál es la verdad, tengo que ser fiel, tengo que tener emuná a esa verdad. Bien, una vez que ya tengo emuná a esa verdad, puedo tener bitajón en aquella persona que me dio esa emuná. ¿Qué significa entonces, o qué diferencia entonces hay entre emuná y bitajón? Dice el Shara Bitajón, es uno de los libros de un mefaresh americano, no me acuerdo del nombre, dice así, dice, la emuná es el hecho de saber que todo en este mundo lo maneja Dios bendito. Es decir, que tanto lo bueno como lo malo proviene de Él. Es decir, si algo te va bien, es porque Dios lo hizo. Y si algo no te va bien, también Dios es responsable de eso. Es decir, que la persona dentro del mundo de la emuná va con la tranquilidad de saber que Dios es el que maneja todo. Pero hay una diferencia con el bitajón. El bitajón es un paso más allá dentro de la emuná. El bitajón es el de saber que eso que no me va bien, por el hecho de que viene de Dios, es muy bueno para mí, tan bueno como aquello que yo veo bueno. De tal forma que cuando la persona adquiere bitajón, o está en ese nivel de bitajón, entra a formar parte de unos privilegiados que se manejan con las siguientes características. Y dice así en el punto número 2, ¿cuáles son las consecuencias o los beneficios directos del Baal HaBitajón? 1. Sheyesh le Baal HaBitajón menujat hanefesh mi'adeagot hameafsheret lo leitmaser la'avodat Hashem. Que la persona que tiene bitajón, tiene un grado de tranquilidad interna de todas las preocupaciones que puedan existir en este mundo, que le permiten dedicarse a servir a Dios. Es decir, por un lado, la persona que va a tener bitajón va a tener tranquilidad de saber de que todo lo que ocurre en el mundo es para su propio bien, con lo cual, fantástico. Todo lo que ocurre es por mi bien. Pero no solamente eso, sino que eso de que ocurre por mi bien no es para que yo me sienta feliz y que esté todo el día como Balú, el del libro de la selva, sino que yo pueda dedicarme a servir a Dios como corresponde, es decir, a agradecerle, a incrementar el grado de comunión, el grado de acercamiento al Boreolam. Esa es
la primera de las consecuencias que tiene. La segunda es que she'en hu talui bebnei adam vehu lo metzape le'ezratam velo mishtadel limtzochen be'enehem vehu lo mechanif lahem velo maskim imahem bidvarim hagormim anogadim le'avodat Hashem velo mefached mehem velo mehases meleochiach otam. Esta parte es tremendamente difícil y esta parte es la que más nos gustaría estar vacunados de ella. La persona no tiene ya ninguna preocupación del mundo que le rodea. Desapareció la presión social. Ya no me importa si la gente piensa mal o piensan bien. Ya no importa quedar bien con la gente para hacerles y adularles para quedar bien con ellos. Ya no me importa llamarles la atención cuando tengo que llamarles la atención con toda la educación que me exige la Torá. Ya no tengo por qué estar poniendo caritas o haciendo diferentes actuaciones para obtener el beneplácito del público, porque ya sé que todo lo que el público puede hacer no tiene ninguna injerencia conmigo. Nada que ver. Nadie puede hacer nada en contra mía, si no es porque Kadosh Baruj Hu lo va a permitir. Y por lo tanto, como yo sé que todo lo que va a acontecer va a pasar por el filtro y la voluntad del Shem Yitbaraj, yo voy a estar tranquilo y contento que incluso si alguien pretende hacerme algún daño, ese daño solamente me puede acercar a mí, me puede atacar a mí, si Akadosh Baruj Hu lo considera oportuno. Y si Akadosh Baruj Hu lo considera oportuno, feliz. Pueden preguntar. Estamos en Petit Comité, pueden preguntar. Pueden tratar de entender. Esta es la segunda. Vamos a entender las 5 a través si vemos qué nafkaminot, qué diferencias hay entre ellas. Tercer lugar nos dice aquí el Jobot el Levavot, Yeshlo harchavat hadat. La persona que tiene bitajón tiene una mente muy amplia. Hameafsheret lo itrakzut melea leavodat Hashem, que le permite concentrarse perfectamente bien en el servir a Dios bendito. ¿Qué significa esta itrachvut hanefesh? Y jerevut hadat. El dat es un grado de conocimiento que consiste en tener tal grado de conocimiento que casi nuestro cuerpo es capaz de entenderlo. Para entender el dat nos dicen Jajamim que es como una persona que si tiene jochma de que el fuego quema, sabe que el fuego quema a una persona, es decir, tiene ese conocimiento. Eso es jochma. Binah es que sabe cómo funciona la quema que hace ese fuego con un elemento vivo. Es decir, puede explicar de forma química cómo el calor excesivo va a producir la quemada de un determinado producto, de un papel o de una llama o cualquier cosa. Sabe muy bien cómo funciona a nivel químico esa quemada. El que tiene dat es el que se quemó. Cuando uno se quema, ya sabe lo que es el fuego. Vete a explicarle a alguien ese dat. No puedes explicar. Es un conocimiento que está tan intrínseco dentro de tu propia persona que tu propio cuerpo es el que siente ese dat. Es decir, es un conocimiento que pasa por los sentidos físicos del cuerpo. De hecho, Akadosh Baruj Hu cuando nos dio 5 sentidos, el de ver, el de escuchar, el de oler, el de palpar y el de degustar, es porque con esos mismos 5 sentidos tenemos que llegar a sentir a Akadosh Baruj Hu. Es decir, tenemos que ver a Dios, tenemos que escuchar a Dios, tenemos que oler a Dios, tenemos que poder tocar a Dios y tenemos que poder degustar a Dios con nuestra boca. Eso, que aparentemente parece algo demasiado filosófico, no es así. Es tal cual y real. Una persona que se pone a trabajar y que se pone a trabajar bien en su trabajo, en su Avodat Hashem, puede percibir físicamente sentimientos de acercamiento a Dios que aparentemente son completamente lejanos a nuestra lógica. Es difícil de explicarlo, pero con el ejemplo este del fuego les hice entender cómo una persona no puede transmitir la sensación de ver a Dios. Una persona que ha tenido una experiencia de vida después de la muerte, por ejemplo, que no son pocas las personas que han tenido ese sentimiento o esa experiencia. Cuentan que en Estados Unidos hay más de
Hay más de 3,5 millones de casos, 13,5 millones de casos de personas que han sufrido muerte clínica y que han visto las famosas aureolas y las luces y demás. Esas personas han sufrido en su propia piel el poder encontrarse con algo que se llama la verdad. No me interesa si es verdad o mentira, ¿okay? No me interesa ahora mismo. Me interesa simplemente la sensación que refieren esas personas cuando vienen a explicarle a alguien cómo se sienten. Ellas no pueden transmitir ese sentimiento, pero ustedes les ven a esas personas que actúan de forma diferente. Son otras personas. Lo mismo ocurre cuando una persona accede al conocimiento y a la confianza en Dios. Su deambular es diferente. Su forma de actuar y su forma de interaccionar con el público es diferente. Y eso es lo que nos dice el Jobot Levavot. El Da'at se amplía. La capacidad de poder sentir y poder ver y de poder tocar y de poder oler y de poder escuchar es diferente. Nosotros estamos tan sumamente preocupados por lo que dirán los otros, por lo que pensarán los otros, por lo que actuarán los otros, que solamente tenemos Da'at. Como dicen mucho, uno no mira más que lo que está delante de sus narices. Es decir, de lo que tengo delante, la persona actúa según como piensan de uno, la persona actúa según como piensan que el otro piensa de mí. Y siempre estamos midiéndonos con las personas que tenemos alrededor. Pero no tenemos el grado de autonomía suficiente para poder pensar por nosotros mismos y poder conectarnos con el Boré Olam sin necesidad de que nadie me exija o me denigre cualquier cosa. Eso es lo que se consigue cuando una persona tiene confianza en Dios. Se desconecta de las aferencias del resto del mundo y ya no necesita de nadie ni de nada para poder conectarse con el Boré Olam. 4. La persona está contenta con su estado material. Es decir, Sameach Bejelko se consigue en este estadio del bitajón, porque sabe que el dinero que tiene es el que Dios le otorgó y con ese tiene que ser feliz. Por lo tanto, esa persona ya sabe ser feliz con el dinero que le otorgó. Esa persona tiene confianza en Dios. Y por último, Umehusan bifneha ashpaot hashliliot shel hamamon. Y la persona está vacunada por las influencias negativas que tiene el dinero. Y esta es una parte tremendamente difícil. El Jobot Levavot va a hablar mucho en detalle de esto. De aquí sacamos una vez un shiur muy importante que habla de la droga de la felicidad, que les estuve contando en algún momento en el tema de Avodat Elohim, de hasta qué punto el dinero o las comodidades físicas llegan a producir adicción en la persona. De tal forma que la adicción en la persona evita que la persona pueda ver otros placeres. Así que si uno está acostumbrado a tener placeres físicos y está todo el día pensando en los placeres físicos, sus sensores no van a estar sensibles a poder sentir alegría espiritual. Y el problema que tienen los iPhones, los internets y todas esas cosas no son porque, prohibidos o porque son paganos o porque son satanes. No son satanes. El único problema que tienen esos placeres y esas salidas es que nos evitan, o mejor dicho, nos cierran los sentidos a que una persona pueda sentir a Dios. Así de sencillo. Igual que la droga te hace sentir que estás conectado con el más allá y te hace sentir placeres impresionantes, poco a poco te va matando. La droga te impide poder disfrutar de tus hijos, de tu mujer, de tu marido, de tu familia, porque estás drogado. Igual el mundo físico. El bitajón te ayuda a poder estar vacunado contra esos placeres, de tal forma que una persona que tiene bitajón puede someterse a esos placeres y no se va a ensuciar, no se va a mancillar sus manos. Va a poder estar en un yate, va a poder andar en un Bentley o en un Rolls Royce y no por eso se va a ensuciar o se va a estropear, porque él conoce perfectamente bien dónde se encuentra la alegría verdadera y la confianza en Dios que tiene es tan grande que no le va a provocar ningún daño el hecho de someterse a distintos placeres. De ahí entendemos que el exceso de sometimiento a placeres por una persona es algo bien delicado y es algo peligroso. Porque si una persona no se encuentra en un estado de confianza absoluta, los placeres y el dinero y todas esas cosas vienen a entorpecer el crecimiento. Y por eso es el problema de los niños, que no están preparados, y la madurez a la cual se les puede dar una serie de premios. Sigue diciendo en el punto número 3. Umishe boteach bezulat Hashem. Mesira Elohim hashgachato me'alav umaniach oto beyad mi shebatach alav. Esto es algo muy fuerte. Lo que dice aquí el Jobot Levavot dice así, dice,
la confianza en Dios es una cosa tan importante y tan querida por el Boré Olam, que el Boré Olam se convierte en alguien tremendamente celoso. Y es tan celoso el Boré Olam, que si una persona no confía en él, seguramente confiará en otra cosa. Y en esa cosa en la que él va a confiar, Dios te deja a su merced. Es decir, si una persona confía en las shikses, para que les ayude a trabajar, y sin eso no pueden vivir, entonces Dios te deja a la merced de las shikses, es decir, de las muchachas o de las ayudas, para que tú seas feliz. Si una persona confía en el dinero, porque el dinero es el que te va, el que tú piensas que te da toda la seguridad, Dios te dice, ¿sabes qué? Que el dinero sea tu Dios. Y por eso nosotros cuando lo leemos, ¿se acuerdan cuando leímos el Perek? Lolanu al Hashem Lolanu, dice ahí el Perek, Pe lahem velo yidaberu, enaim lahem velo yir'u, oznaim lahem velo yishmau, af lahem velo yirichun, raglehem velo yaleju. Dice el Pasuk, refiriéndose a las personas idólatras, creo que lo estudiamos la semana pasada, esas personas que mohem y yosehem, hay personas que siguen a ídolos que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven, que tienen piernas y no andan, que tienen nariz y no huelen, que tienen oídos y no escuchan. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué tanta descripción? ¿Acaso no entiendo que los ídolos son ídolos de madera? ¿Por qué me tiene que dar tanta descripción de tanto detalle? Dice ahí el Perek, que mohem yu osehem, que mohem yu ofdehem, como ellos serán las personas que les trabajan. Es decir, cuando una persona sirve a un dinero, él se convierte en dinero, igual de frío que una moneda de 25 centavos y de un metal, la persona se vuelve como el dinero. Cuando una persona persigue o se deja llevar por un placer, la persona se convierte en ese mismo placer. Es decir, que uno se confunde con el ídolo que uno persigue. Y a eso se refiere aquí lo que dice el Jobot Levavot, que Akadosh Baruj Hu te deja a la merced de aquel en el que tú tienes confianza. Porque no existe una persona que no tenga confianza en algo. La persona no puede vivir sin tener confianza. Desde el momento en que se levanta por la mañana y que nace hasta el momento en que muere, la persona tiene que estar siempre confiando en algo. O en alguien o en algo. O confía en sus piernas, o confía en sus ojos, o confía en su padre, o confía en su madre cuando son pequeños, o confía en su jefe, o confía en su rab, o confía en el mundo, en el gobierno, en la sociedad, o en el dinero, en cualquier cosa, en el tiempo. Uno confía siempre en alguien. No existe alguien que no confíe en nadie. Siempre confiamos en alguien. El problema está en que en tanto en cuanto nuestra confianza esté dividida en confiar en Dios y en confiar en otras cosas, Dios te dice, si confías en otras cosas, te voy a dejar que esa otra cosa se convierta en tu Dios. Y Él se va a encargar de ti. Así que, pobrecitos de nosotros, si tenemos que irnos por la vida haciendo que Dios sea en eso en el que tengo confianza, en mi estómago, o en mis ojos, o en el gobierno, o en cualquier otra fuerza que exista en el mundo. Y eso es lo que nos viene a decir aquí el Jobot Levavot. Veía que Mishenemarlo ahí trae los pesukim, veí miftach al chochmato betachburotav, punto número 4. Veim yiftach al chochmato betachburotav, vekoach gufo vishtadluto, yigal arik veyechlash. Esto es una verdad impresionante. Dice así, les traduzco directamente, si la persona viene a tener confianza en su chochma, y en su astucia, y en su fuerza, la fuerza de su cuerpo, y en su capacidad de poder hacer un esfuerzo, su esfuerzo es en vano. Es decir, Jabal leja lazman, lástima que te cansaste. Porque lo que va a ocurrir es que realmente tu fuerza se te va a ir. Fíjense, si una persona piensa en que yo puedo ir contra esa pared, y voy a empeñarme en luchar contra esa pared, y voy a pegar golpes a esa pared, ¿acaso la pared me va a permitir que yo penetre mi mano ahí dentro? Por mucho que yo quiera, no. ¿Qué va a ocurrir aparte de salirme sangre en el puño?
directamente me voy a cansar. El cansancio de una persona viene de la ishtadlut, del esfuerzo que realiza en algo que no tiene sentido. Y fíjense qué barbaridad. No existe cansancio cuando una persona trabaja a Dios bendito. Porque el único esfuerzo que uno tiene que hacer es el de tener la intención de que Dios te ayude a que lo que estés haciendo tengas éxito en ello. Así que díganme ustedes, si ustedes van a hacer cualquier empresa, no importa cuál sea, imagínense que vamos a ir a China a ganarnos $1 millón al mes, ¿ok? Y se nos va nuestro marido a China, o van ustedes mismas a trabajar a China para ganarnos $1 millón al mes. El trabajo es horroroso. Hay que levantarse a las 3 de la mañana, hay que dormir debajo de un puente porque no hay hoteles suficientes, hay que comer unas cuantas verduritas como se puedan porque no puedo trabajar más, o no puedo comer porque no hay kasher. Pero cuando llegan las 8 de la tarde, de forma milagrosa, me cae un cheque de $1 millón que voy a sacar en efectivo del banco y me dan mi maletín con mi $1 millón. ¿Cuántos días aguantan ustedes? ¿Cuántos días? ¿2, 3, 5, 10, 20? Díganme, pónganle un límite. 2. O sea, si alguien se viniera de ahí, le diría, por favor, dame tu puesto, que yo me meté en tus pies y dame a mí el trabajo ese. La persona no se cansaría en la vida. Es decir, si ustedes se fijan, cuando hacen un trabajo que es productivo, nunca se cansan. Siempre tienen ilusión de hacer más, ¿verdad? Si tienen éxito escribiendo, no se cansan de escribir. Si tienen éxito sacando petróleo del piso, no se cansan de sacar petróleo del piso. Si tienen éxito dando clases, no paran de darlas. Si tienen éxito estudiando, no paran de estudiar. En todo lo que tengamos éxito, uno no se cansa. Sin embargo, en lo que resulta difícil, uno se cansa. Ahora bien, ¿qué entiendo yo? Entiendo yo que cuando estoy haciendo algo que tengo éxito, entiendo yo que el éxito viene de mí. Al seguir trabajando y que el éxito tenga de mí, me voy animando, no tengo problemas, tengo ilusión de hacerlo y por muy cansado que esté, me pongo 2 palillitos aquí, ¿no? Para seguir despierto, porque aunque tenga sueño, no quiero dormir y sigo trabajando, porque pienso que lo que yo quiero se está consiguiendo. Pues bien, cuando una persona trabaja y no consigue lo que él quiere, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que la persona dice, yo me empeño en algo, pero no sale lo que yo quiero. Y la persona se frustra. Y esa frustración, ¿a qué corresponde? Corresponde a una falta de bitajón. Porque hasta ahora pensamos que ese $1 millón es producto directo de mi trabajo de levantarme a las 3 de la mañana, de irme hasta China, de volver con este y con el otro, de llevar carros y trabajos y productos importantes y de descubrir grandes descubrimientos y que por fin yo gané el dinero. Entonces yo pienso que el éxito es producto de mi trabajo. Ahora que no tengo el éxito, me frustro, porque veo que mi trabajo no reporta ningún beneficio. Eso demuestra que no tuve bitajón ni antes ni después. Es decir, pensé que antes el producto de mi éxito era por mí, y ahora yo no tengo éxito, con lo cual me frustro. El bitajón te enseña que en un caso y en otro no tuviste bitajón. ¿Por qué? Porque si tuvieses tenido bitajón, cuando fuiste a ganar dinero y ganaste $1 millón al día y estuviste trabajando 15 a 20 años seguidos ganando ese dinero no vino por tu esfuerzo. Ese dinero vino porque cada uno te lo quería dar. Solamente que tu ishtadlut, es decir, tu ejercicio, tu ejercitamiento que Dios te pidió en ese momento era ese. Pero no tiene nada que ver el que tú ganes con tu trabajo. Con lo cual, cuando una persona no gana o no obtiene lo que tiene que trabajar por ello, también eso Akadosh Baruj Hu lo dio. Entonces la persona no se frustra, porque no relaciona su esfuerzo con el éxito o el fracaso que obtiene. Y esa persona se llama un Baal Bitajón. Por eso dice el Jobot Alevavot aquí,
Cuando una persona se va a esforzar en algo o en alguien que no es Dios, se va a cansar. Así que una señal de cuando uno está trabajando a alguien que no es Dios, es cuando uno está cansado. Por eso el Rav Pincus dice algo muy fuerte. Dice, el cansancio es una señal de que uno está pecando. ¿Y de dónde lo sé? Lo sé del propio Esav. ¿Cuándo aparece la palabra Ayef por primera vez en la Torá? Cuando Esav viene a pedirle el plato de lentejas a Jacob. Ayef. ¿Y por qué estaba Ayef? Porque acababa de matar a Nimrod. Y como acababa de hacer un pecado, por eso es que la persona estaba Ayefa. Es decir, que el cansancio es un síntoma que uno no está trabajando correctamente en la dirección adecuada. Está trabajando a alguien que no es Dios. Hay dos tipos de cansancios. Hay el cansancio que hace que una persona no tenga fuerzas de seguir adelante. Y hay un cansancio que la persona le molesta tenerlo. Por ejemplo, si usted se va a cambiar de casa y va a pasar a vivir en Polanco en una pensión de 2.500 metros cuadrados en pleno calle Horacio, esquina con Sócrates. 2.500 metros cuadrados. Y le acaban de dar $150,000 para comprarse el mejor ajuar en Miami, en Nueva York, en Quito. Y tienes 4 contenedores esperándote a la vuelta de la esquina para que en el momento en que te entreguen tu mansión, te pongas a decorar la casa. ¿Esa noche duermes? No. ¿Y qué haces? Sigues sacando cosas y poniendo el mueble aquí, y aquí la lámpara, y aquí los libros, ¿verdad? Y te estás 3-4 días, pero llega un momento que tu cuerpo no puede más. ¿Qué vas a hacer? No tienes más remedio que dormirte, pero ¿te molesta dormirte? Entonces vas a hacer como hacían los Rishonim. Los Rishonim cuando iban a estudiar Torah y se iban a dormir, porque no podían más, agarraban su pelito, ponían un hilito aquí, le pegaban al techo con una chincheta para que cuando les entrara sueño les doliera y se despertaran enseguida para seguir estudiando. ¿Piensan que es masoquismo? No. El tipo le molestaba estar cansado. Me molesta. O sea, a mí dame una vida eterna, déjame sin dormir y sin comer, porque yo lo estoy pasando fenomenal. Ese cansancio es sano. El cansancio que nos hace meternos en la cama porque no puedo más, ese es el cansancio que dice Esav. Ese es el cansancio que demuestra que estoy trabajando en algo que no es Dios. Estoy haciendo una ishtadlut meyuteret, estoy haciendo un esfuerzo exagerado en lo que tengo que hacer, o estoy trabajando en algo que no es Dios, o para alguien que no es Dios. Ese es el evdel que hay entre un tipo de cansancio y el otro. Tov, así que seguimos adelante. Dice, aquí viene el Jobot Levavot con el tema del alquimista. Habrán escuchado hablar, es un tema muy famoso dentro del Jobot Levavot, que en el Shar Bitachon habla del alquimista. El alquimista era aquella persona que tenía la capacidad, en esa época, estamos hablando del siglo X, siglo XI, que tenía la capacidad de convertir cualquier metal, es decir, el plomo o el estaño, en oro. Entonces, en esa época vivían con la ilusión, como el sueño americano de ganar millones, pues vivían con el sueño de tener un homer o algo físico que les hiciera convertir el plomo en oro. Y ese era el sueño de toda persona. Entonces viene el Jobot Levavot de decirte, vamos a comparar qué diferencia hay entre un Baal Bitajón y una persona que es alquimista, que realmente dio con la tecla de poder convertir el plomo en oro. Sería fantástico, ¿no? Que una persona que agarre plomo de la calle, el estaño de la calle, lo meta en un cacharro, le ponga un poquito de pimienta y de cualquier cosita y lo convierta en oro. ¡Fantástico! Nos dice el Jobot Levavot, hay 10 diferencias que hay entre un alquimista y una persona que es Baal Bitajón. Y bueno, ustedes se pueden imaginar, les digo, aquí tienen todas las diferencias, pero lo que más me interesa saber es por qué hay esa comparación y cuál es el sentido de la comparación. La persona considera que su felicidad consiste en poder manejar el mundo. Y para manejar el mundo no hay mejor que el dinero, porque el dinero lo maneja todo. Y si yo pudiera tener acceso al dinero de una forma ilimitada, entonces sería fantástico, ya no necesitaría a Dios. Podría tener eso.
Es verdad que yo sabemos que hay salud y que hay felicidad y que hay alegría que no se compran con el dinero. Pero, curiosamente, el Jobot Alevavot no habla de eso aquí, sino que habla de las diferencias físicas que hay entre una persona que confía en el poder de la alquimia, es decir, en el poder de la química, de cambiar el plomo por el oro, y en aquella persona que confía en Dios solamente. Y se fija en diferencias, por ejemplo, en las que la persona que se dedica a la alquimia tiene el problema de que los jomarim, es decir, los productos químicos que utiliza para convertir el plomo en oro, son productos químicos que son tóxicos. Y por lo tanto va a tener problemas con esa toxicidad, va a ser alergia, va a tener problemas de asma. Sin embargo, una persona que tiene bitajón en Hashem no necesita esos productos químicos, con lo cual no tiene el problema de los efectos secundarios por tener productos químicos. Otra diferencia que nos dice así, le voy a una voleo. האומן הכימיה על דלת, מפחד תמיד שלא יגזלו ממנו את רכושו, ודואג תמיד פן לא יהיה לו אפשרות לעסוק במלכותו בעתיד. Dice, la persona que se dedica a la alquimia está siempre pendiente, no le vayan a robar su fórmula, no le van a robar el secreto que tiene para convertirlo todo eso en oro. Sin embargo, el Baal HaBitajón no tiene problema, al revés. El Baal HaBitajón, cuando tiene bitajón, quiere que los demás también lo tengan. Entonces, tú quieres tener bitajón, yo te lo cedo, yo te enseño cómo tener bitajón. No tengo problema, te lo regalo. Tú también ten bitajón como yo. Si se fijan, todas las pruebas, todas las diferencias que existen entre el Baal Bitajón y la alquimia solamente se refieren a las partes físicas de cómo uno actúa. ¿Por qué me compara el Jobot Alevavot a una persona que tiene bitajón con alguien que tiene dinero? ¿Qué tiene que ver? O sea, ya dijo antes que aquel que confía en el dinero, Dios te deja a manos del dinero. Ya lo dijo antes. Entonces, ¿por qué me compara aquí con el alquimista? El alquimista es una persona que maneja el dinero, que tiene claro el dinero del mundo. ¿Qué puede manejar el dinero del mundo? ¿Qué maneja? ¿Por él? El comportamiento que tiene. Hay mucho de lo que están diciendo, pero estoy tratando de pensar cómo explicárselo mejor. El alquimista no nos empleó un caso de una persona que tiene mucho dinero. Nos empleó el caso de una persona que va a producir dinero. Es decir, de alguien que está trabajando y que con sus manos es capaz de hacer cosas que son de mucho valor. Eso le da a la persona la sensación de que él puede todo. Que uno puede todo. Uno puede hacer dinero y uno también puede ser feliz o sentirse bien o estar contento o tiene su vida llena porque está haciendo algo que le gusta. Cuando digo alquimista también es el artista. El artista cuando actúa y le preguntan ustedes por qué el artista no le interesa el dinero. Se siente muy, muy feliz porque el artista está creando una obra y no le importa lo que piense el resto del mundo. De hecho, la mayoría de los artistas plásticos que existen en el mundo murieron siempre pobres porque nunca su obra fue aceptada en vida. Si es Beethoven, o si es Van Gogh, o si es cualquiera de los artistas más conocidos en el mundo, murieron siempre pobres. Su arte no ha sido apreciado en vida. Cuando murieron, su obra valía mucho dinero, su partitura valía mucho dinero, pero ellos no valían mucho dinero. ¿Y por qué es que el artista funciona así? Porque para el artista, el placer que él obtiene de estar manejando su obra y de crear es tan grande que a él no le hace falta servir a Dios ni hace falta servir a nadie. El alquimista es lo mismo. El alquimista es un artista que no solamente hace lo que le gusta, sino que además fabrica oro. Es decir, que tiene el poder de crear y tiene el poder de poder tener una riqueza en sus manos cuando él quiera. Eso le otorga a la persona el poder de sentirse Dios. Sentirse Dios. Entonces te dice el Jobot Alevavot, una persona que se siente Dios y que sabe el placer de sentirse como Dios, de poder crear, de poder tener el poder de hacer lo que él quiera, de decir de tener poder, que es el máximo poder que una persona puede tener, el máximo placer que una persona puede tener en este mundo, esa persona no se compara con la persona que tiene bitajón. O sea, ese placer tan grande, saben, por decir el Donald Trump o cualquiera de los presidentes de todos los gobiernos, ya tienen todo el dinero del mundo. ¿Pero qué buscan después del dinero? Poder. El poder es el máximo placer del ser humano.
Y es tan grande ese placer que la persona es capaz de dejarse morir por tener placer. No le importa ser cacique o ser loco. Los ven, están viendo. El mundo está lleno de... Cada dirigente es más loco que el otro. Y así están viendo. Sin embargo, ellos tienen el poder y se sienten felices. Nos viene a comparar aquí el Jobot Levavot con aquella persona que ostenta el poder más grande, que es el alquimista. Hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, y obtiene el dinero cuando él quiera. Incluso el placer del poder tiene 10 diferencias con respecto a la persona que tiene bitajón en Hashem. Porque aquella persona que tiene poder siempre va a tener un elemento que le saca de su tranquilidad y de su menujata nefesh. Toda la línea conductora que tiene esto es de sentirse que uno siempre está a la sombra de Dios y de sentirse uno protegido por el Boré Olam y nada te puede hacer daño. Absolutamente nada, ni en este mundo ni en el mundo que viene. Y esa es la razón, por eso es muy interesante estudiar cada uno y uno de los elementos que distingue a una persona que tiene poder con la persona que tiene el Bala de Bitajón para entender qué diferencia hay entre ellos. Pero no nos podemos entrar aquí, pero esto es un estudio que toma unos cuantos meses porque es muy bonito cada una de las diferencias, cómo verlas desde el punto de vista de poder a tener Bitajón en Hashem. Todo. Así que viene entonces todo esto era solamente la petijá, era solamente la introducción del Jobot, del capítulo de la confianza en Dios, de la bitajón en Hashem. Ahora viene el Perek número 1 y nos dice así. Perek número 1 se dedica a decir cuál es la definición de la confianza en Dios. Y nos dice así. Achmaut bitajón hi menuchat nefesh aboteach ושיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו שיעשה הטוב והנכון לו בעניין אשר יפתח עליו. La definición del bitajón es menuchat nefesh haboteach. Es la tranquilidad del alma de la persona que tiene bitajón. No entiendo. En la introducción, en la página anterior me dijo que una de las consecuencias o beneficios directos que tiene el Baal Bitajón es que sheyesh le Baal Bitajón menuchat nefesh, el punto número Aleph del punto número 2. Y ahora me vienes y me dices que la definición del bitajón es que tienes menuchat nefesh. Aclárate. ¿El menuchat nefesh qué es? ¿La definición de la confianza en Dios o es la consecuencia de que tú tienes confianza en Dios? Pero me está diciendo las dos. Me está diciendo que como consecuencia de tener confianza en Dios, yo tengo menuchat nefesh. Y luego me dice que que la confianza en Dios es menuchat nefesh. ¿Qué diferencia? Pero entonces no entiendo. Si yo tengo menuchat nefesh, ¿voy a tener menuchat nefesh? No se entiende eso. O sea, si yo tomo, es como si yo tomo un bocadillo de pan, pues voy a tener pan. Pues sí. No entiendo. Si yo tengo menuchat nefesh, no necesito tener como consecuencia menuchat nefesh, porque ya tengo menuchat nefesh. Entonces no puedes decirme que la consecuencia y el maut y la definición sea la misma. ¿Hay alguna diferencia aquí? No puede ser. El que una persona tenga bitajón hace que en el momento en que sienta el bitajón, la persona va a tener esa sensación de menuchat nefesh. Y luego se va. Pero la persona que es un Baal bitajón se encuentra constantemente en menuchat nefesh. Es decir que el Baal bitajón es el que tiene una menuchat nefesh basal. Es como Obelix. ¿Se acuerdan de Obelix y Asterix? Que siempre que se cayó en un pozo ya tenía fuerza todo el rato. Pues igual. No hace falta que tomara la pócima mágica para ser fuerte. Obelix había caído de pequeño en esa pócima mágica, tenía siempre fuerza. Aquella persona que es Baal bitajón, aquella persona que consiguió tener bitajón en Hashem, siempre tiene menuchat nefesh, siempre tiene tranquilidad de espíritu. Y no es una consecuencia en él, sino es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo que le hace sentir menuchat, que consiste en tener menuchat nefesh. ¿Qué significa menuchat nefesh? Eso no significa que la persona que tenga el bitajón o que tenga el bitajón
pues esté, ¿cómo se llama?, ocupada con algo, o esté preocupada de algo, o tenga algún inconveniente. No tiene nada que ver. Hay personas que tienen muchas preocupaciones, o que tienen muchas, ¿cómo se llama?, muchas dudas, o que tienen mucho dolor, o sufrimiento, pero que tienen Menujat HaNefesh. No es contradictorio el que la persona que tenga sufrimiento tenga Menujat HaNefesh. Porque él sabe que ese sufrimiento que está teniendo es para su bien. Entonces no está mal, no se siente que su vida no vale nada. Y eso es uno de los problemas más grandes que las personas sienten, que cuando uno accede a tener un grado de bitajón mínimo, uno se viene a leashpil al atzmo, uno se viene a derrumbarse a sí mismo, de decirse, uy, yo estoy sufriendo, entonces como escuchamos en el shiur de que había que tener Menujat HaNefesh, y estoy sufriendo, o estoy preocupado por algo, significa que no tengo Menujat HaNefesh, y no tiene nada que ver. El Menujat HaNefesh es un estado basal de no tenerle miedo absolutamente a nadie más que a Dios. Y por lo tanto saber que como Dios solamente busca tu bien, no existe nada malo. Solamente que te duele que alguien sufra, te duele que el pie te duela, te duele tener, ¿cómo se llama?, que el estómago esté con acidez. Sí, pero no te quita el sueño. Y esa es la gran diferencia, por eso es que había que entrar en el detalle de lo del cansancio. Hay cansancio que es patológico y que indica que una persona está en pecado, y hay cansancio que es kasher. Hay depres que son kasher y hay depres que son patológicas. Una vez, me acuerdo que hace muy poquito tiempo, entramos en la Sukkah, había un Talmid Jajam que entró en la Sukkah, un amigo nuestro, y el hombre venía, una frej de estos tzadikim, de estos que no ven nada, que agarran el autobús una vez cada 8 meses para salir de Jerusalén, solamente para hacer una Sheilat Jajam cuando van a Rav Kanievski, pero nunca salen de Jerusalén. Y entró en la Sukkah y me dice, ¿sabes qué? ¡Qué horror, qué pena! ¿Cómo está la calle? Con tantos piguín que hay y todas esas cosas, ¡qué horror! ¿Cómo está el tema? Está fatal. Y esas pobres viudas y esos pobres huérfanos. Y yo la estaba viendo y me estaba deprimiendo con él. Y digo, vamos a echarnos a llorar aquí los dos. Y ya está. Pero enseguida, en cuanto giró la cara, se sentó y dijo, qué bonita Sukkah, qué alegría de estar aquí en Sukkot, con esta mitzvah tan hermosa que se cumple solamente sentado aquí en esta Sukkah. Y me dije, este tipo no está bien de la cabeza. O sea, lleva 15 minutos casi llorando conmigo, con un grado de sufrimiento supino, y en fracciones de segundo está el hombre feliz, porque está sentado en una Sukkah. ¿Qué obedece una cosa así? Y entonces me di cuenta que cuando una persona está sufriendo, hay muchos tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento que se queda en tu capa exterior de tu persona, que lo sufres de verdad, no es que sea mentira, pero que no te mueve el piso, que no te saca de quicio, que no te hace perder tu Menujat HaNefesh. Pero sufres. Cuentan que el Rav Baruch Toledano era una de las personas más sensibles que tuvimos en el último siglo. Y Rav Baruch Toledano, de Marruecos por cierto, él, una vez que entró en su casa y se puso a llorar como un niño descosido, se sentó en el sofá a llorar como un niño. Y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué está llorando así? Y dice, mira, es que acabo de entrar y no sé, alguien se le olvidó el periódico ahí en la entrada, y vi en la portada del periódico que había habido un accidente y un yehudí murió en un coche. ¡Un yehudí murió! ¿Sabes que un yehudí murió? Y se puso a llorar. Y terminó de llorar y agarró su Mishnah y empezó a cantarla. ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? Es decir, la persona confunde el hecho de sentir dolor con sufrir. Una cosa es sentir dolor y otra cosa es sufrir. Yo siento dolor, me duele el dedo, pero no sufro.
sea, me duele, está bien, pues bueno, voy al médico, me pongo una tirita, quito esta, me duele. Me duele que existan cosas feas en el mundo. Claro que me duele. Me duele que exista Hirul Hashem en el mundo. Me duele y me duele mucho. Y lloro por ello. Pero mi piso no se duele, no se mueve. Mi Menuhat HaNefesh no deja de existir. Y eso es el punto de diferencia que hay entre sentir el dolor o sufrir. Sufrir es un sentimiento del alma. Eso no existe. No existe eso. No tiene que existir ese grado de sufrimiento. El dolor sí. El dolor es un sentimiento normal que Dios nos dio para que la persona pueda distinguir cuándo hay una enfermedad y cuándo tiene que le tapel, cuándo tiene que actuar. Porque si no sintiéramos dolor, no podríamos retirar la mano del fuego, o no podríamos quitar el cuchillo donde está actuando, o no podríamos rectificar nuestros pecados. Toda persona necesita tener dolor, pero sufrimiento no. Sufrimiento no. ¿Cómo? Pero ahí yo quiero dividir, el hebreo, el español no me deja utilizar palabras, pero quiero utilizar la palabra sufrir para indicar la falta de Menuhat HaNefesh, es decir, la falta de tranquilidad espiritual, es decir, el desasosiego, la angustia, la desesperación. Quiero emplearlo todo en la palabra sufrir. Y el sentir dolor es en sufrir por los demás, sentir dolor físico, sentir el dolor de que algo va mal. Quiero distinguir entre los dos. Es decir, cuando nuestros jajamim estaban en plena Segunda Guerra Mundial y estaban cayendo las bombas encima de Berlín, o estaban cayendo las bombas encima de cualquier otro de los países, o estaban deportando, nuestros jajamim estaban sentados con su pereka conés son ladir, benal befanea karaui, beatzabe ezika patur. Estaban hablando de lo que dice la Gemara con toda la tranquilidad del mundo. Y ustedes se pensarán, este tipo está loco, completamente loco. ¿Cómo se puede vivir en pleno holocausto escuchando una Mishnah o leyendo una Mishnah? Son dos cosas diferentes. El mundo está mal. El mundo está podrido. Las cosas están horrorosas. Hay guerra. Hay males. Es un dolor, es una lástima muy grande. Pero eso no me quita mi Menuhat HaNefesh. Eso no me mueve el piso para que yo pierda y me desespere. No existe desesperación en el pueblo de Israel. La desesperación es el síntoma de que una persona perdió el Menuhat HaNefesh. Y eso es lo que significa el bitajón. Bitajón es una persona que tiene ese Menuhat HaNefesh en su estómago que no le permite desesperarse nunca. Nunca. Y eso es una dargá muy grande. Esa dargá, por eso Jajamí nos dijeron que la persona que tiene el bitajón está sirviéndole a Dios con la razón a niveles completamente infinitos. Porque el tener bitajón es una mitzvah de oraita que se cumple con cada sentimiento de confianza que tenga con Dios en cada instante de mi vida. Y a medida que mi Menuhat HaNefesh, que mi tranquilidad de alma es mayor, que mi tranquilidad y mi fortaleza interior es mayor es el grado de mi número de mitzvot que cumplo con Akadosh Baruj Hu por cada instante que estoy viviendo. Con lo cual esta mitzvah se cumple, es infinita el número de mitzvot que podemos cumplir con ella. Pero hay que distinguir entre lo que dijimos antes de lo que es el sufrimiento y lo que es el dolor, y saber que una persona puede tener dolor y puede sentir dolor y puede llorar, pero no por eso va a sentir desesperación. ¿Todo? Sigamos. Punto número 7. Shivat Tnaim Derushim Lemi Shebotchim Bo. Aquí viene el Jobot Elevot a hacernos una tesis impresionantemente matemática o racional de por qué tengo que confiar en Dios. ¿Cuáles son las 7 características que tiene que tener Dios? O mejor dicho, él empieza así. ¿Cuáles son las 7 características que tiene que tener aquel ente, aquella persona, o aquella cosa, o aquella fuerza, sobre la cual amerita que yo tenga que tener confianza en ella? Entonces dice así. Entonces no hable de Dios todavía. Después nos va a decir que el único que cumple esas características es Dios. Ahora vamos a ver, esto es muy interesante. Dice así. La primera,
La primera característica que debe de cumplir aquella persona o aquel ente en el que yo tengo que tener confianza es que she'u ohev et mi sheboteach bo umerachem alav umitoch kach muchan lemale et kol mishalotav. Es decir, la primera característica es que yo tenga alguien que me quiera. Alguien que me quiera a tal punto que esté dispuesto a hacer lo máximo para hacerme a mí feliz. ¿Quién es ese en mi vida? ¿Quién es? ¿Hay alguien así en este mundo? Sí, mi mamá. Mi mamá. Mi papá no sé. Pero mi mamá sí. Mi mamá está dispuesta a entregar su vida por mí. Una mamá siempre va a hacer lo máximo por su hijo. Se va a desvivir, se va a quitar el pan de tu boca para dártelo a ti. Tu mamá te quiere incondicionalmente, seas inteligente, no seas inteligente, seas buena, seas mala, trabajes, no trabajes, estudies, no estudies, tengas éxito, seas religioso o no, tu mamá siempre es mamá. Por la condición de mamá, tu mamá te quiere. Hasta aquí este primer nivel, acabó los seres humanos del mundo. A partir de este nivel ya no hay ser humano que cumpla con la condición. Segunda condición. Shehu doeg umashgiach bekavdanut al kol tzrachav. Que la persona que nos quiera a tal nivel que se preocupe y esté constantemente preocupada de cumplir con todas nuestras necesidades. Dígame, a mí, ¿la madre cumple con eso? Para un bebé, a veces. A veces. Pero cuando el niño está dormido y la madre está dormida, y el niño le entra una parálisis cerebral que le provoca la muerte instantánea, lo aleno. ¿La mamá puede hacer algo? No. Y si el niño tiene gases y no se le quitan, y la mamá le quiere ayudar, ¿está en manos de la mamá? No. Y si el niño tiene un microbio y lo aleno está infectado, ¿puede hacer algo la mamá? No, llevarla al médico si acaso, puede dar un medicamento, pero si funciona bien y si no funciona nada. Por más que la mamá quiera beneficiarle a su hijo, no tiene capacidad de hacerlo. La primera parte sí. Deseos de hacerlo, deseos de ayudarle y entregarse todo por él, sí. Pero que tenga la capacidad de ayudarle siempre, en cada momento, no. No. No hay ningún ser humano en el mundo que sea capaz de hacer una cosa así. 2, 3. Shehu hazak kol kach, que sea tan fuerte ese en el que vamos a tener confianza, que nadie puede impedir que él vaya a hacer y vaya a regalarle a la persona que él quiere lo que él quiera. Yo quiero regalarle a alguien un palacio. ¿Qué viene? Me viene el fisco, el gobierno me dice, oiga usted, no le puede regalar un palacio a su hijo, tiene que pagar el 50% de impuestos, porque si usted le regala más de $1 millón, tiene que pagar el 80% de impuestos, como está en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay una herencia libre de impuestos. Por encima de hasta $1 millón, la herencia no tiene impuestos. Por encima de $1 millón, sin impuestos es horroroso. Con lo cual, no le puedes regalar un palacio. Pero yo quiero, no te dejo. O si no pagas, no tengo dinero para pagar, no puedo. Yo quiero que tú te cures. Pero no puedes, esa persona Dios no quiera, tiene un cáncer terminal, no se puede curar. Yo quiero que se cure. ¿Quién tiene la capacidad de hacerlo? Nadie. Nadie puede beneficiar a alguien en todo lo que él quiera sin que venga alguien y se lo impida. Siempre va a haber algo que se lo impida. O bien las fuerzas de la naturaleza, o bien las fuerzas del fisco, o bien la otra persona que te odia, o cualquier otra persona se va a interponer en que tú seas beneficiario de algo que te quieren beneficiar. Esa persona en la que yo tengo que tener confianza, yo necesito que me quiera por encima de todo. 2, que esté al cuidado mío durante 24 horas. Y 3, que si me quiere beneficiar, nadie se le ponga en medio. ¿Les parece buen negocio? ¿Confían en alguien así? Está bueno, ¿eh? Está bueno. 4. Shehu yodea beofen yesodi mahi tovato shel ze sheboteach bo. Que él sabe exactamente qué es lo que yo necesito en cada momento y momento, incluso por encima de mi propio conocimiento. Es decir, que él tenga un microscopio electrónico con un laboratorio ambulante con resultados inmediatos en que esté controlando la glucosa, la presión,
el potasio, el sodio, los latidos cardíacos, la presión sanguínea, la presión de oxígeno que tengo en mi cuerpo, y que esté manejando todos los órganos de mi cuerpo para que funcionen perfectamente bien sin que yo me dé cuenta. ¿Hay algún ser humano que sea capaz de hacer una cosa así? Y no solamente eso, sino que él sepa determinar qué es lo que es bueno para cada persona, aunque la persona no entienda que eso es bueno para él. Nadie puede hacer una cosa así. Pero yo necesito que aquel en el que yo tenga confianza tenga esa característica. Sexto, perdón, 5. Shehu manhigo hayehidi mitchilat yetzirato ve'ad yom moto. Yo necesito también que esa persona que se preocupa de mí, que me quiere, que puede hacerme el bien, que solamente es él sabe hacerme el bien, yo necesito que esa persona tenga una larga vida. Porque si van a vivir solamente 5 o 10 años y tengo un mayordomo tan impresionante como ese que dura 10 años, chico, pues no me merece la pena creer en ti o tener confianza en ti porque te vas a ir y ¿quién se va a ocupar de mí? Con lo cual yo necesito que ese en el que yo ponga mi confianza, por lo menos viva lo que yo vivo. Por lo menos. 6. Shebiladav afechad lo yachol la'asot lo tov o ra. 6. Que sin su consentimiento nadie me pueda pegar un palo. Si viene un árabe a darme un golpecito, él tiene el poder de apretar un botón y paralizarle al árabe ahí, como el Makata Hosher, dejarle ahí paradito como si fuese una estatua. Es decir, que nadie puede hacerme daño sin que él permita que eso se actúe. Es decir, que cada persona tiene que dar parte en cada movimiento de lo que está haciendo para conmigo y él tiene que aceptar si eso está bien o si eso está mal. Es como si el árabe viniera y le dijera, Dios, ¿me permites que le pegue un tortazo a este y le mate? Y Dios dice, adelante. Así está escrito. Cuando una persona viene a hacer el bien, a Kadosh Baruj Hu le ayuda. Pero cuando vienen a hacer el mal, a Kadosh Baruj Hu potejlo etatelit. No le dice vete, sino le abre la puerta y dices, tú mismo, tienes permiso para hacerlo. Si él no quiere, a Kadosh Baruj Hu le cierra la puerta y dice, no vas a hacer, por más que quieras. Bilam, por más que le dio la gana de estar tratando de maldecir al pueblo de Israel, solo sacaba maldiciones por la boca. Porque a Kadosh Baruj Hu no le daba la gana que maldijera. Pasó meón. Sin embargo, en otros casos, cuando viene el mamzer de Hitler a hacer cualquier barbaridad, a Kadosh Baruj Hu le deja. ¿Por qué? Solo él sabe por qué. Pero sabemos perfectamente bien que nadie viene a hacer ningún daño que no sea porque él lo decreta. Y por último, Shehu metiv tamid, ben lemi sheraui lekach u ben lemi she'eno raui lekach. Y esto es algo muy fuerte. Y eso es algo muy importante para nuestros días de hoy en día. Que Akadosh Baruj Hu siempre hace chesed. No solamente a aquellas personas que se lo merecen, sino también a aquellas que no se lo merecen. Es decir, que incluso a un rasha, a una persona malvada en este mundo, lo que Dios hace es bueno para él. Incluso si le tiene que apartar de este mundo y le tiene que hacer sufrir y le tiene que hacer morir a esa persona, eso es lo mejor para él. Akadosh Baruj Hu no hace nada que no sea bueno para la persona. Y eso es lo que es más increíble de todo, porque nosotros podríamos pensar como hemos pensado hasta ahora, a nivel muy infantil, que Dios hace el bien a los buenos y hace el mal a los malos, como las películas de los americanos y los indios, ¿no? Los buenos y los malos. No existe una cosa así. Akadosh Baruj Hu hace el bien a todo el mundo, solamente que el bien a los malvados consiste en morir. El bien que hace a los malvados consiste en morir. Porque hacerle vivir a un malvado en el mundo venidero es peor que matarle en este mundo. No sé si me entienden bien. Hacer vivir a una persona, imagínense que el mundo venidero fuese la famosa película china de chistes, ¿no? En que la persona se va a divertir todo el día contando chistes y divirtiéndose, ja. Si una persona aprendió chino en este mundo, cuando llega al mundo venidero se lo va a pasar fenomenal. Pero si no aprendió chino, va a ser una
una guerra china va a ser una vida muy china la que va a tener ese señor de estar en un lugar donde no disfruta. Por lo tanto, no hay peor castigo que ponerle a un malvado en el mundo venidero. Dicho de otra manera, imagínense un inglesito recién llegado de Inglaterra, todo blanquito, que va a la playa de Marbella, o aquí a la playa del Carmen, y se queda al sol durante 2 horas. ¿Qué le ocurre? Ampollas de todo tipo. Si se queda 10 horas, le da una insolación que se muere. Sin embargo, si una persona está bien soleada y tiene bien bronceado, cuando se queda al sol lo pasa muy bonito, está tomando el sol. En el mundo venidero es la playa del Carmen. Lo que pasa es que hay algunos que llegan como inglesitos y otros que llegan ya curtiditos. Los que llegan como inglesitos la pasan fatal, ese es el Gehinom. Y los que llegan bien se la pasan fenomenal, que están en la playa tomando el sol. Es decir, que la persona que se preparó y se curtió la piel en este mundo llega y disfruta de ese mundo venidero, pero la persona que no se preparó se va a achicharrar y la va a pasar fenomenal, la va a pasar fatal. Por lo tanto, el mundo venidero es el mismo para los dos, solamente que para unos es Gehinom y para otro es el Gan Eden. Pero para un Rasha, que ni siquiera puede tener derecho al Gehinom, el entrar al mundo venidero es mucho peor que morir. Por lo tanto, Kadosh Baruj Hu hace gesed con él y le saca de este mundo, que se muere, porque ya no sirve, no tiene derecho a vivir, no sirve, no sabe vivir, va a sufrir mucho, va a sufrir eternamente, más vale que no viva. Y hace gesed con él y le mata. Es decir, que a Kadosh Baruj Hu va a hacer siempre gesed. No existe eso que Dios me odia, no existe eso que Dios hace algo malo, no existe algo malo que salga de Dios, todo es bueno. Entonces, esas son las 7 características que tiene que tener aquel ente en el que yo tengo que tener confianza. Y nos dice aquí el Jobot Alabadi, ¿quién es ese ser? ¿Acaso existe algún ente en el mundo que pueda cumplir con esas 7 características que no sea Dios? No existe. Así que Dios es el único. Pero además nos dice así, pero para que el bitajón sea completo y verdadero, hacen falta que se cumplan no solamente esas 7 condiciones, sino las 5 condiciones que decimos abajo. Y empieza el Perek Gimel y dice así, las 5 condiciones que tiene que cumplir aquella persona o aquel hombre o aquel ente en el que yo tenga que tener confianza son: 1. Shenimtzaim Bashem Shivat Atnaim Hanal. Es decir, que en Dios se cumplan las 7 condiciones que dije arriba. Esa es la primera condición. Segunda condición, She'akadosh Baruj Hu Yodea et Machshevotav Im Hu Boteach Bo Belev Shalem o lo. Que Akadosh Baruj Hu sepa cuáles son mis pensamientos. Si yo realmente tengo confianza en Dios o es simplemente hipocresía. Porque puede ser que si Él no supiera eso, entonces va a comportarse como un ser dador y no va a distinguir entre aquel que realmente se lo merece y que no. 3. She'alav livtoach b'Hashem levado. Que la persona solamente tiene que servir a Dios y tiene que tener confianza en Dios. Venlo livtoach gam al masheu acher. No cabe tener confianza en Dios y también en el dinero, y también en la salud, y también en otra cosa. No cabe. Porque en el momento en que una persona tiene confianza en algo que no sea Dios, acuérdense, Dios te deja en manos de esa persona que tú tengas confianza en esa cosa que tengas confianza, aunque sean un poquito. Con lo cual el bitajón en Hashem tiene que ser completo, no cabe tener bitajón a medias. Solamente hay que tener bitajón en un solo ente, que es el Boré Olam. Y por lo tanto, la persona que dice que tiene que tener bitajón no puede tener bitajón en nada, en ninguna otra fuerza que exista en este mundo, porque no existe fuerza en este mundo que no esté bajo el control del Boré Olam. 4. Que él tiene que procurar hacer con toda su fuerza todo lo que Akadosh Baruj Hu le pide de él, porque si no, no se llama que tiene bitajón, se llama que tiene un bitajón que es kozev, que es hipócrita, porque dijimos antes, ¿cómo puedes tener bitajón en Hashem? ¿Cómo puedes agradecerle a Dios si no haces como mínimo lo que Él te está pidiendo? Como mínimo no te preocupas de hacer lo que Él te está pidiendo. ¿Cómo puedes tener confianza en alguien si no haces lo que Él te pide? Mínimo, eso es mínimo. Por lo tanto, si una persona no está en ese nivel, seguro que no tiene bitajón. Y en quinto lugar, Sheretzon Hashem hu, shekol ma shemitrachesh ba'olam yetze lapoal bederech hateva. שמיתם זה עליו לעסוק באמצעים גשמיים לשם השגת הפרנסתו, כדי לקיים בכך את רצונו זה של השם. Y con eso voy a terminar, que es el punto más álgido y el punto más difícil de lenateach,
de hacer cirugía, es decir, de detallarlo, que es el siguiente. Tenemos que aceptar y comprender que Akadosh Baruj Hu creó un mundo de acción y reacción. De tal forma que las cosas no salen a la luz más que porque hay una acción y reacción. Y esa es la voluntad de Dios. Es decir, si yo tengo que sacar agua del pozo, necesito agarrar un cubo, amarrarle una cuerda al asa del cubo, esa cuerda ponerla y pasarla a través de la polea pasarla y llevársela al yugo de un buey, meter el cubo dentro del agua, dejar caer el cubo para que el cubo coja agua en su interior y darle golpecitos al buey para que el buey jale de la cuerda, que jala de la polea, que jala del asa y que sube el agua afuera. Les parecerá absurdo lo que les estoy diciendo, pero así dice el Jobot HaLevavot. Es una voluntad del Boré Olam que todo lo que bueno que nos vaya a venir en la vida y todo lo que vaya a acontecer en este mundo sea producto de la acción y reacción. Con lo cual, si ustedes están empeñados en pensar que aquel que tiene bitajón es aquel que Dios va a hacer milagros y le va a sacar el agua por ciencia infusa, se equivocan. Eso no es bitajón, eso no es una forma de tener bitajón correcta. Por eso nos va inmediatamente a meter el tema de la parnasá. Y a decirnos, señores, ¿ustedes piensan que por tener bitajón significa que se quedan estudiando si el dinero les va a caer del cielo? Se equivocan. Yo me acuerdo siempre la frase que le dijo mi señor padre, al Rab Benaim, cuando yo todavía era un chavalito de 15 años. Le vino, mi padre era muy juerguista, muy simpático, y le vino el Rab Benaim a la oficina, nosotros en Madrid, yo tendría 16, 17 años, y le dijo mi padre al Rab Benaim, dijo, Rabbi, ¿por qué todos los religiosos son pobres? Todos son pobres, ¿por qué son todos pobres? ¿Cuál fue la respuesta de Rab Benaim? Fue muy sencillo, porque no trabajan. Por eso son pobres, no trabajan. Esa respuesta hay que depurarla bien. ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no tienes bitajón? ¿Y no tienes emuná en que por trabajar y estudiar mucho y ser muy talmid jajam y muy tzadik, Dios te va a mandar todo el dinero del mundo? No, eso no es bitajón. Eso es subnormalidad e ignorancia. Akadosh Baruj Hu quiere que tú te esfuerces de una forma humana para conseguir tener el dinero que necesitas. ¿Que quieres ser abrej? ¡Fantástico! ¿Cuánto se paga por ser abrej? 5.000 shekel, 40.000 pesos, 32.000 pesos, es el precio de mercado. Eso es lo que te va. ¿Quieres ganar más? Haz otra cosa. ¿Quieres ganar más? Haz otra cosa. Y después nos va a meter en cómo discernir en el mundo del negocio cuando una persona tiene bitajón y cuando no tiene bitajón. Y nos va a decir, ¿usted quiere ganar $1.000.000 al día? No hay ningún problema. Elíjanme un trabajo donde sea tibí, normal, ganar $1.000.000. ¿Cuál es este trabajo? Pues no, primero que no lo conozco. Pero si se me ocurriera, pues podría ser broker de Lehman Brothers cuando estaba en sus buenos tiempos, o podría ser broker de cualquier otra historia y tener el golpe de suerte de que di con la tecla de ganar $1.000.000 al día. Pero desde luego, vendiendo zapatitos, no voy a ganar $1.000.000 al día. Así que no te pongas a vender zapatitos y pedirle a Dios que te venda, que te regale $1.000.000, porque eso es falta de bitajón. Hay un artista, hay un autor hindú que dice, si lloras mucho por no ver al sol, las lágrimas te van a impedir verlo. Es decir, la persona está llorando tanto constantemente que sus propias lágrimas le impiden ver al sol. Es decir, uno está constantemente quejándose de que Dios no te ayuda, que al final no le ves. No le ves a Dios. No le ves. Y eso es por falta de bitajón. Si la persona tuviera ese menujata nefesh, esa tranquilidad de espíritu de saber que Dios siempre te quiere y siempre está procurando lo mejor, aunque tengas dolor de que no te llega al final de mes, de que te gustaría comprarle un regalito a tu señora y no puedes, que te gustaría regalar a tu hijo algo y no puedes, eso es dolor, pero no falta de menujata nefesh. Si tienes esa tranquilidad es la que te va a dejar ver el dinero que Dios te manda todos los días. Es decir, que si una persona sufre en este mundo
por falta de parnasá, es porque le falta bitajón, porque no tiene la menujata nefesh necesaria para poder ver todo el dinero y la parnasá que Dios le manda cada día. Es muy fuerte lo que les he dicho, pero lo puedo testificar con casos concretos. La persona anda ciega. La persona anda ciega. Cientos y cientos de personas que se acercan muchas veces preguntándome por parnasá, les hago ver que el problema de su parnasá procede de una desesperación gigante que no les hace ver todos los bienes que Dios les pone delante. O bien, porque se meten en camisas de 11 varas en conseguir cosas que no necesitan. Cuando una persona se crea necesidades que uno no necesita, Akadosh Baruj Hu no te asiste. Yo creo que necesito $1.000.000. Akadosh Baruj Hu dice, no necesitas $1.000.000. Pero yo creo que sí. Chico, búscate un trabajo. Y uno no consigue $1.000.000. Y se frustra, se hunde, se cae, se mete en jobot, va a entrar al mercado gris, al negro, al amarillo y al azul, y se muere. Porque sencillamente se ha metido en algo que no necesita. Es decir, volvemos a lo mismo. Uno no va según las reglas del bitajón de la acción y reacción. Acción y reacción. Yo tengo que saber que todo Akadosh Baruj Hu quiere que se produzca de forma natural y de forma normal. No pretendas ser más de lo que tú eres. No pretendas. Esto es lo que Dios te dio. Sé feliz con ello. ¿Por qué pretendes ser? Desgraciadamente en las sociedades en las que se manejan mucho dinero se producen ese tipo de problemas, en los que uno vive por encima de sus posibilidades y se queja uno a Dios.